vamos a ver hoy, vamos a centrarnos en si es que la salvación se pierde o no, ¿sí? Vamos a estar más que nada hablando de ello. Y bueno, tengo mucho acá y creo que va a ser de bendición. Esto es un tema que... Bueno, déjame orar. Padre, doy gracias por esta tarde. Doy gracias por cada uno de mis hermanos que tomó tiempo de su día, de sus quehaceres, todo lo que tiene por hacer para venir a estar acá, para poder escuchar de tu palabra. Oh Padre, te necesitamos. Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo. Dame las palabras que tú quieres que comparta. Padre, tú sabes que yo necesito de ti y sin ti no puedo hacer, Padre Santo. Te necesito. Te amamos, Señor. Te agradecemos por la oportunidad, el privilegio de conocerte, de servirte. Y te damos gracias por la salvación, Padre. Qué bendición poder conocer de ella, obtenerla, ¿verdad? Y es algo hermoso. Ayúdame a poder compartir más de esto y ser claro en cuanto a todo lo que hay por compartir. Te amamos, Padre Santo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Esto es un tema donde esta cámara no está grabando, si puedes poner, por favor. El tema de la salvación, si se pierde o no, es un tema que es muy, por muchos, o vamos a decir la mayoría, ¿sí?, de las creencias supuestamente cristianas, si se puede decir, creen que la salvación se pierde, la gran mayoría. Entre estudiar hoy, algo que me pareció interesante decir, ¿por qué será que la mayoría creen esto? ¿Y por qué será que somos, o por lo menos parecemos ser una minoría, los que creemos que no? Y bueno, eso voy a llegar a eso un ratito y también el por qué detrás de ello. Así que, ¿se puede perder la salvación o no? ¿Se puede perder o no? ¿Sí? Vamos a ver. Hay varias denominaciones y movimientos cristianos, ¿sí?, que creen que sí se puede perder, sí se puede. Y entre ellos los mayores que digamos, o algunos nombres son entre ellos pentecostales, ¿sí? Y estos nombres que voy a dar no necesariamente son exclusivos, que todos dentro de estas ramas creen esto, pero la mayoría. Pentecostales, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, algunos independientes, iglesias metodistas y wesleyanas, iglesias católicas romanas, algunos grupos carismáticos, iglesias neoapostólicas y legalistas, ¿sí? Esto involucra muchísimo una gran variedad que cree que la salvación se pierde, por lo menos eso es lo que enseñan o dan a entender, ¿sí?, en sus enseñanzas. ¿En qué se basan? ¿En qué se basan? En 5 cosas en general. Por uno, la malinterpretación de pasajes, ¿sí? Malinterpretación, y vamos a ver los pasajes que se malinterpretan de la palabra salvación. Sacan pasajes de contexto, ¿sí? También sacan pasajes de contexto, como Hebreos 6, Hebreos 10, Mateo 24, y vamos a ver esto enseguida, ¿sí? Confunden obras con frutos. Confunden obras con frutos. Creen que si no hay buenas obras constantes, la persona pierde su salvación. Ponen la carga de la salvación en la perseverancia humana, no sobre Dios, donde debe estar depositado. Tienen una visión condicional del amor de Dios. Fíjate, condicional del amor de Dios. Si cumples, Dios te ama. Si guardas sus mandamientos, Él te ama. Y si no, Él te deja tirado por ahí. ¿Sí? Es la creencia. Enfatizan el temor como motivación. Enseñan que si crees que no puedes perder la salvación, vas a vivir completamente entregado al pecado. ¿Sí? ¿Qué beneficio encuentran en enseñar esto? Porque hay beneficios. Obviamente que hay. Siempre si se enseña algo es o uno es verdad o no es verdad y hay un beneficio para alguien detrás de ello, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué beneficio encuentran en enseñar esto? Control, número uno, y principalmente el control de las personas, ¿sí? Generar temor que puede ser usado para manipular o mantener la obediencia. Exalta el esfuerzo humano, pone la atención en el comportamiento exterior, no en el corazón.
¿sí? Pone la atención en lo que el ser humano hace, no en lo que Cristo ya hizo. Producen una apariencia de santidad y muchos se esfuerzan por mantenerse salvos, ¿sí? Hay un gran esfuerzo detrás de tratar de mantenerse salvo y aparenten una vida recta. Yo he escuchado o hablado con muchos de estos temas, ¿verdad? De estas iglesias que vienen que dicen que la salvación se pierde. Y sinceramente he encontrado personas muy, vamos a decir, religiosas, muy religiosas. En muchos casos, muy buenas personas en términos generales, pero muy, muy buenas. De que sea Asamblea de Dios, pentecostales, católicos romanos. He encontrado pero vos decís, tremenda persona. Es que esa persona está tratando de vivir una vida perfecta para merecer, para obtener la salvación. Por un lado es bueno, pero sabemos bíblicamente que la salvación no se obtiene por vivir una vida perfecta porque no podemos alcanzar en esta vida, acá en la tierra, la perfección, ¿sí? La verdad bíblica, la salvación eterna no se puede perder. La salvación es un regalo. Primero y principal es un regalo. Un regalo gratuito. No una recompensa por hacer buenas obras, sino un regalo que Jesús pagó por ello y Él ofrece a nosotros sin costo. Ahora, hoy en día se ha torcido mucho la palabra regalo. Hoy en día es súper común de decir, mira, ven a mi iglesia y yo te regalo esto. Ahora, fíjate, en cierta forma es un engaño. No es, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de la definición de regalo en su esencia pura, no es un regalo, es un intercambio. Tú vienes a hacer algo para mí y yo te hago algo para ti. No es un regalo en sí. La salvación es un regalo. Si me están siguiendo, es un regalo. Ahora, todo regalo tiene un costo, ¿no es cierto? Todo regalo tiene un costo. Yo compré esta Biblia, por ejemplo. Esto me costó dinero. Si yo voy y digo, Elías, te regalo esta Biblia, y él lo acepta, para él no tiene costo. Si fuese un regalo de verdad, lo estoy entregando como debería ser el regalo, no tiene costo para él. A mí me costó. Yo sacrifiqué, trabajé, saqué mi dinero, compré y voy y se lo ofrezco. Y así Dios, ¿verdad? A través de su Hijo Jesús, hizo el sacrificio perfecto en la cruz por nosotros y nos ofrece la salvación como un regalo gratuito para nosotros. No nos pide nada a cambio. No nos pide nada a cambio para poder obtener la salvación. Nada por ello. Efesios, puedes mirar conmigo Efesios 2, el primer pasaje. Vamos a ver, en el tiempo que nos queda, vamos a ver mucha escritura, ¿sí? Y no creo que terminemos esto hoy, pero no hay problema. Vamos a ir un paso a la vez y tratar de dejar claro este tema. Efesios 2, 8 y 9. Si pueden poner ahí, Efesios 2. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, deja ahí, vuelve al 8. Este pasaje es el más común que yo uso para compartir con alguien cuando hablamos de este tema. No es el único y la creencia no está basada en esto solamente, es mucho más que esto, ¿sí? Pero un pasaje que muy claramente lo describe. Dice, porque por gracia es un regalo no merecido, ¿sí? Podemos ser salvos y en este contexto está hablando de salvación desde el infierno, ¿sí? Nosotros como pecadores merecemos ir al infierno, merecemos la condenación, merecemos la separación eterna de Dios, ¿sí? Pero podemos ser salvos de ello a través de un regalo que no merecemos, que se recibe por medio de fe. Se recibe por medio de la fe. Fe es una creencia, ¿sí?, en algo que no se puede ver, ¿sí? Nosotros creemos que por fe Dios nos da vida eterna. Creemos en Dios que tiene la capacidad de darnos vida eterna. Él nos dijo, cree en mí y yo te doy vida eterna, y nosotros creemos. Esa simple fe, como confías en el asiento que se sostiene ahora, esa simple fe depositamos en Dios, decimos, Dios, yo creo por fe que tú me das vida eterna. Dice, y esto no de vosotros, o sea, esto de la vida eterna, esta de la salvación, no proviene de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, pues es don de Dios. Ahora, don, ¿alguien sabe qué significa don?
regalo, ¿sí? Algo más profundo que eso, tiene un significado más profundo. La palabra don, y esto la mayor parte de mi vida nunca le presté atención, pero un día la empecé a estudiar y digo, ¿por qué uso don en vez de decir regalo? ¿Por qué, ¿por qué no decir solamente regalo? Porque eso es lo que quiere decir. Don significa regalo sin costo. Es como si Dios dice, yo te lo voy a hacer blanco y negro, súper clarito. No es solo un regalo, porque yo sé que algún día van a torcer la palabra regalo y le van a hacer dar un significado que no es de verdad, pero es un regalo sin costo para nosotros, sin costo. Eso significa la palabra, puedes tenerlo, está bien. Significa don. ¿Y don de dónde viene? No dice de hacer buenas obras, ¿no? No es un regalo que proviene de nosotros, sino proviene de Dios. Vamos a ver el versículo 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no se puede obtener a través de hacer buenas obras, porque si no, llegaríamos al cielo y todos estaríamos jactando de qué tan buena persona fuimos acá en la tierra, ¿no es cierto? Y no se trata de nosotros, todo esto es obra de Jesucristo. Romanos 11:6. Romanos 11:6. Esto es un tema que lo he hablado de una forma un poco acá y allá. Nunca hemos tomado el tiempo para entrar en profundidad, ¿sí? Cualquiera sea tu perspectiva hoy del tema, te pido que aguardes tranquilidad, ¿no es cierto? Vamos a ver mucha escritura, vamos a tratar que la Biblia nos dé un claro ejemplo de que nos muestre la verdad, ¿no es cierto? Es lo que quiero que sepan, no porque me conviene a mí eso, es más, vamos a ver que esto, la verdad, a mí no me conviene, sinceramente, todo lo contrario. Pero creo que esto va a ser muy, muy bueno. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por gracia ya no es por obras, si es por un regalo no merecido, entonces ya no es por obra, no puede ser por obras, porque si es por obras, entonces no puede ser por gracia. No puede ser las dos cosas a la vez. Si no ganamos por obras, no la perdemos por obras, es lo que quiere decir. Si no la ganamos por obras, no la perdemos por obras. Es un regalo que Dios no va a retirar. Él lo da y no retira. Dios garantiza la salvación eterna a quien cree. Él garantiza la salvación eterna a quien cree. Juan 10:28. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dios dice, yo doy vida. Hermanos, Dios da vida y Dios quita la vida. Dios es la fuente de vida. Toda vida que existe proviene de Dios, ¿sí? Él pone y Él quita. Y dice, yo doy vida eterna y no perecerán jamás. No dice que doy y después cambio de opinión y capaz se lo quito si se portan mal. No dice, doy y no perecerán jamás. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor. O sea, Jesús está hablando acá. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces nos muestra que estamos seguros en Cristo. Él es el que nos garantiza la salvación eterna a quien cree en Él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios dice, el que oye mi palabra y cree, o sea, el que oye, ¿verdad?, de este mensaje y pone su fe en Jesucristo, en lo que Dios a través de Cristo hizo en la cruz, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No dice que tiene vida temporaria, tiene vida hasta que yo decida que no, hasta que se porte mal, hasta que peque, hasta que se mandó una macana. Dice tiene vida eterna. Vida eterna. Y no vendrá a condenación, no puede venir a condenación. Es imposible que un hijo de Dios vaya a condenación. Es imposible que un hijo de Dios vaya al infierno, por más que quiera. Sabemos que el apóstol Pablo, en un momento, por tanto amor y tanto celo que él tuvo por el pueblo de Israel, que él dijo, yo estoy dispuesto, si fuese posible, que Dios me mande a mí
al infierno. Si todo mi pueblo podría poner su fe en Cristo, yo haría ese cambio. Dice, pero no es posible. Por más que yo lo anhele y lo quiera, no es posible ir a condenación, más a pasado de muerte a vida. Hermanos, cuando recibimos el regalo de la vida eterna, hay un cambio. Es inmediato, es instantáneo, varias cosas suceden, no vamos a entrar en todo eso ahora, pero hay un cambio, pasó de muerte a vida. ¿Sí? Ya no estamos bajo la condenación de pecados, ya no estamos rumbo al infierno, no, ya somos adoptados en una nueva familia, somos hijos de Dios y eso es eterno. Nadie nos puede quitar ello, no hay nada que nos pueda quitar. Jesús no dice, si siguen firmes, tendrán vida eterna. No dice. Dice, el que pone su fe en mí tendrá vida eterna, sino que ya la tienen y es irrevocable. Irrevocable. La mala noticia, hermanos, si tú quieres dejar de ser hijo de Dios, no puedes. ¿Sí? Es la entre comillas, mala noticia. Algunas personas, sucede esto, de verdad, aunque no lo crea, algunas personas, uno sin Cristo, puede vivir su vida como quiera, puede vivir para el mundo, para su propio ego, puede hacer lo que se le antoja las ganas y en cierta forma hay muy poco remordimiento por ello. Uno no se siente mal. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de uno trayendo convicción de pecado. ¿Sí? Uno, al aceptar el regalo de la salvación, pasa de muerte a vida, pasa a tener el Espíritu Santo, pasa a ser hijo de Dios y de ese momento en adelante ya no puede vivir igual, por más que quiera. Es imposible vivir igual, ya es una nueva criatura. Y hay personas que han experimentado esto, han llegado al punto de decir ya frustrados porque quieren volver a su vida pasada, a vivir deliberadamente, a hacer lo que querían. Y sí, obviamente puedes volver a pecar, obviamente puedes vivir en el pecado, puedes entregarte al mundo, pero no lo puedes hacer con la conciencia limpia. No lo puedes hacer tranquilo, nunca más. Ya no eres lo mismo, ya no eres la misma criatura. Ya tienes el Espíritu de Dios dentro que te da a entender que lo que estás haciendo no está de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces, esto es algo, una vez que uno toma esa decisión de poner su fe en Cristo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es para toda la eternidad. Toda la eternidad. Me hace pensar en una historia de una jovencita, y capaz no, que un día aceptó a Jesús como Salvador. Esta jovencita, 20 y pico de años, si no me equivoco, aceptó a Jesús como Salvador. Ella acostumbraba ir al boliche todos los fines de semana. Era su vida. Ella al próximo fin de semana va al boliche como siempre, no pensó nada, y estando en ese lugar no se sintió a gusto, no se sintió cómoda, sintió que no pertenecía a ese lugar. Ahora, en el transcurso de esa semana, no leyó su Biblia, no fue a la iglesia, nadie le dijo, mira, acá dice que no debes ir al boliche. ¿Qué cambió? Obtuvo el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo trajo convicción de pecado. Dijo, ¿sabes que yo no pertenezco en este lugar? Tú ya eres parte de la familia de Dios y un hijo de Dios no pertenece en este lugar, en este ambiente. No es de Dios. Y en ese momento después salió y cuenta la historia que no volvió más. Y empezó un proceso de cambiar todo su estilo de vida. ¿Por qué? Porque pasó de muerte a vida. 3. El creyente es sellado con el Espíritu Santo. Es sellado con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Quién lo quiere leer? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Fuiste sellado con el Espíritu Santo, o sea, Dios puso el Espíritu Santo dentro de ti en el momento de recibir a Jesús como Salvador. Y eso no hay vuelta atrás. No puedes decir al Espíritu Santo, quiero que te vayas. No podés. Siempre está, siempre va a estar toda tu vida. Efesios 4:30. No contristéis, dice el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. No contristéis, o sea, no vivás en pecado, no vivás una vida
que trae tristeza al Espíritu de Dios. El sello de Dios no es temporal, es hasta el día final. No se rompe con cada pecado, no se puede. No se puede. El Espíritu siempre está. Puede estar triste, puede estar apagado, puede no hablarte, ¿sí? Pero está. Siempre va a estar. 4, la salvación es mantenida por Dios, no por nosotros. Es mantenida por Dios, es preservada por Dios, no por nosotros. 1 Pedro 1:5. No depende de nosotros, esto depende de Dios. 1 Pedro 1:5 dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Somos guardados por quién? ¿O por qué? El poder de Dios. El poder de Dios, no por nosotros, no por nuestras obras. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de juicio. No dependemos de nuestro poder para mantenernos salvos. No podemos. Dios es quien nos guarda. Y 5, y último de esta sección, nada puede separarnos del amor de Dios. Ninguna cosa. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Dios. Ninguna cosa que nosotros hagamos, y ni siquiera ninguna cosa fuera, exterior de nosotros. Nadie, ni nada, ningún espíritu maligno, ni nada que nos pueda quitar de Dios. Sabemos que por el pasaje que vimos anteriormente estamos resguardados en la mano de Dios. Jesús dice: yo te tengo mi mano, y mi Padre, ¿verdad?, también cuida por encima, si se puede decir. ¿Sí? Estamos protegidos, amados por Dios, y no hay nada que nos pueda quitar eso. Y hermanos, esto es algo que es sencillo, pero a la vez también es olvidado muchas veces por nosotros. En el cristianismo, Satanás es muy astuto y trabaja en nuestra mente. Y nos hace creer, cuando cometemos algún pecado, cuando hacemos ciertas cosas, que ya estamos aparte de Dios, que ya no podemos tener el amor de Dios, que Dios ya no nos quiere, que ya no pertenecemos en la iglesia, que posiblemente ya Dios no nos permita entrar en el cielo. Y un montón de mentiras que Satanás pone en nuestros pensamientos, nos hace pensar, nos hace después llegar al punto de creerlas. Y todo eso, ¿quién nos hace hacer? Apartarnos de Dios. No acercarnos a Él. Es todo para mantenernos lejos de Dios y llevarnos cada vez más lejos a la destrucción. Y hermanos, en este tema hay que tener sumo cuidado. Y yo voy a preparar un estudio pronto, voy a enseñar acerca de la mente, porque me he dado cuenta que es algo de suma importancia, que luchamos sin darnos cuenta, estamos constantemente luchando y perdiendo la batalla en la mente, ¿no es cierto?, por no hacer las cosas bien, pero Satanás nos vence en las cosas más insignificantes donde no nos damos cuenta. Y en esto de la mente, y nos lleva a pensar, ¿verdad?, que tu pecado ya es muy grande. Dios no te va a perdonar eso. No, tú ya no puedes volver. No puedes volver a servir porque tú hiciste tal cosa. Satanás es muy bueno. Ese nos condena. Me olvido el otra palabra, pero está siempre condenándonos. Y hay que recordar, hermanos, que estamos seguros en el amor de Cristo. Estamos seguros en el amor de Dios. Que el amor de Dios es superior a todo lo que podamos hacer o toda cosa externa que nos pueda afectar. No hay pecado ni debilidad que anule el amor eterno de Dios. Su gracia es mayor. Entonces vimos, número 1, la salvación es un regalo, ¿sí? 2, Dios garantiza la salvación eterna a quien sea que cree. No a algunos, a quien sea. Eso es el 2 que vimos. Eso no importa qué has hecho en tu vida. Si tú pones tu fe en Cristo, ¿verdad?, crees en Cristo, puedes obtener la salvación.
Todos pueden, todos tienen la posibilidad mientras están vivos. El creyente es sellado con el Espíritu de Dios. Es sellado. No puede quitar, es imposible quitar el Espíritu del Hijo de Dios. La salvación es mantenida por Dios y no por nosotros. Si dependería de nosotros, estaríamos en muy malas condiciones. Vemos que Dios dice no, que depende de Él, que Él tiene el poder para mantenernos salvos. Nada puede separarnos, por último, del amor de Cristo. Entonces, en conclusión de esta sección, y son varias secciones para ver, y por eso digo que no la vamos a terminar hoy, las enseñanzas que afirman que uno puede perder la salvación son basadas en temor, en esfuerzo humano, en las malas interpretaciones bíblicas, aunque parecen piadosas. Anulan la gracia, niegan la obra completa de Cristo y colocan la carga de salvación sobre los hombros del creyente. La verdad es que la salvación es un regalo eterno dado por gracia, asegurada por el poder de Dios y sellado por el Espíritu. El creyente verdadero puede caer, fallar o desviarse, pero Dios lo levanta, disciplina y nunca lo abandona. Nunca. Segundo, vemos por qué es tan común la creencia de que la salvación se puede perder. Todo esto hasta ahora hay algunas preguntas, alguna duda. Esto es lo que vamos viendo en la introducción. Estamos bien, seguimos. En cualquier momento, hermano, levanta la mano, ¿sí? Y vamos a ver eso. ¿Por qué es tan común esto de la creencia que la salvación se puede perder si la Biblia enseña lo contrario? ¿Por qué la mayoría creen esto? La respuesta se puede resumir en 5 razones clave. 1. La naturaleza humana tiende a querer ganarse las cosas. La naturaleza humana tiende a querer siempre hacer algo para merecer algo, ¿sí? No puede llegar a comprender que esto que sea tan bueno sea gratis. Si en toda la vida tiene un costo y yo tengo que trabajar y esforzarme por todo, ¿por qué esto que es superior y mejor que todo, cómo va a ser completamente gratis? ¿Cómo va a ser sin costo para mí? Es imposible, no lo llega a comprender. Desde el jardín de Edén, el ser humano quiere ser como Dios por sus propios medios. Fíjate, hasta Eva, siendo perfecta, fue engañada con el hecho de cuando Satanás le presenta, tú vas a ser como Dios. Y ella dice, sí, yo puedo ser como Dios haciendo esto, mi propia fuerza, de mi propia manera. Y fue y lo hizo. Y yo siempre digo, si Eva, siendo perfecta en su momento, falló, que digamos, mucho más tú y yo. Todo esto sigue hasta hoy. Queremos hacer algo para sentirnos merecedores. Nos cuesta aceptar la gracia inmerecida. Sabemos que somos pecadores, sabemos que hacemos mal y nos cuesta creer cómo puede ser que hay un Dios que me perdona todo y que me acepta tal como soy. No, seguro hay algo que tengo que hacer, seguro hay. Creemos que algo tan valioso debe costar algo. Por eso muchos prefieren una salvación que depende del esfuerzo humano, ¿sí? Aunque sea más pesada, porque así se sienten en control. Eso es una razón por la cual es tan popular esta creencia. Segunda, la idea de la salvación eterna sin obras parece peligrosa para los líderes religiosos. Parece peligroso. Muchos pastores y líderes piensan, aunque no lo digan abiertamente, piensan, si les enseño que la salvación no se pierde, la gente va a vivir en pecado. Va a vivir como se le antoja la gana. Yo tengo que enseñar que tienen que esforzarse por hacer el bien, tienen que perseverar, tienen que estar siempre acá, que tienen que dar sus diezmos, que todas estas cosas para poder llegar así se mantengan rectos, porque si les digo que no es a través de esto, van a vivir como quieran. Es una creencia errónea. Entonces enseñan que deben mantenerse firmes sin fallar o se pierden para mantener a la iglesia en línea. El problema es que están usando el temor humano, ¿sí?, para motivar obediencia en lugar del amor y la gratitud a Dios. Están usando algo humano, ¿verdad?, en vez de apoyarse
en la gratitud de Dios. Nosotros debemos hacer lo correcto por amor a Dios, por gratitud a lo que Él hizo por nosotros, por querer estar más cerca de Él, por querer agradarle, por querer ver su reino avanzar, no porque estoy obligado, no porque mi iglesia me exige, no porque voy a estar mal con el pastor si no hago tal cosa. No, debe ser en gratitud en vez de en temor. La tercera razón es, el miedo es una herramienta de control muy poderosa, muy poderosa. Es más fácil controlar a las personas por miedo que por amor. Piénsalo. Es mucho más fácil controlar a las personas por miedo que por amor. Por miedo. Y cuando alguien cree que puede perder su salvación, se vuelve dependiente del sistema religioso. Se vuelve dependiente. Y sigue a la pie de la letra lo que diga mi iglesia, mi religión, ¿verdad? Mi denominación. Yo tengo que hacer sí o sí porque si no voy a perder. Yo no quiero perder la salvación. El ser humano quiere estar cerca de Dios. Hay algo natural en todo hombre que quiere acercarse a Dios, porque somos creados por Dios para caminar con Dios, ¿sí? Y esto de pensar que hay un paraíso, de pensar que está Dios en el cielo, y dice, yo quiero llegar ahí, yo quiero a ese lugar, y si alguien te dice, bueno, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, entonces uno fácilmente se acomoda y hace todas esas cosas a lo mejor que puede, total, por miedo de perderse de lo bueno que podría obtener más adelante. Sigue las reglas externas sin convicción interna. Vive con culpa y no con libertad. Dios nos manda a vivir en libertad, no bajo un sistema de culpa donde siempre ando, pero capaz hoy perdí mi salvación, capaz, pequé, capaz no llego. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos bajo un concepto de libertad. Esto se ve mucho en iglesias legalistas, donde el enfoque está en lo que no se debe hacer en lugar de en quién es Cristo y lo que ya hizo Él. Yo trato, hermanos, y obviamente no soy perfecto y acá tenemos mucho que aprender en la iglesia, ¿verdad? Y al pasar los años, el anhelo de mi corazón como iglesia que siempre nos aparezcamos más a la iglesia de Cristo, más hagamos las cosas de acuerdo a lo que la Biblia enseña y dejemos cada vez más del el sistema, ¿no es cierto?, de este mundo o las cosas de las tradiciones, ¿no es cierto?, que como vuelven a decir, capaz no son malas, pero si no son basadas en la Biblia no son importantes, ¿no es cierto? Y dentro de esto, yo quiero siempre poner el enfoque en que seamos como Cristo quiere que seamos, como la palabra de Dios indica, no porque la iglesia lo exige, no porque la iglesia exige tal el reglamento, que siempre lo hagamos las cosas por las razones correctas. El enfoque debe estar no en qué debo hacer, sino en lugar de quién es Cristo y lo que ya hizo. La cuarta razón es que muchas doctrinas populares malinterpretan pasajes claves de la palabra, como Hebreos 6, 10, Mateo 24, 13, Filipenses 2, 12, etc. Muchas personas no hacen distinción entre salvación eterna y otras formas de liberación, salvación o bendición. Porque no toda palabra salvación en la Biblia se refiere a salvación eterna. No toda palabra salvación. Hay que siempre ver el contexto, hay que ver de qué está hablando, ¿verdad? Hay que entender bien, ¿verdad? No decir, dice salvación, entonces está hablando de ir al cielo. No necesariamente, ¿sí? Siempre hay que tomar el tiempo de estudiar. Y hay mucha gente que ve por encima, ¿no?, las cosas por su sencillez y no estudian en más profundidad y sacan conclusiones que no son bíblicas, no son correctas. Otros sacan versículos del contexto y arman doctrinas basadas en el miedo, en vez de seguir exactamente lo que la Escritura dice. Esto se repite por ignorancia o tradición, no por un estudio serio de la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo les digo vez tras vez, hermano, esté en su Biblia. Todos los días lea su Biblia.
Estudie su Biblia, memorice su Biblia, medite sobre la palabra de Dios, esté en la palabra. Eso lo va a llevar a estar más cerca de Dios, a hacer lo correcto. No porque yo lo diga. Yo puedo estar parado acá y puedo equivocarme, hermanos. Tranquilamente. Y si estás confiado plenamente que el pastor no se va a equivocar, estás mal, hermano. Estás mal. Y tarde o temprano te vas a llevar a una decepción. Porque yo no soy perfecto. Por más que tengo buenas intenciones, yo voy a fallar. Es inevitable. Y por eso digo, hay que siempre seguir muy cerca de la palabra y buscar aprender cada vez más de la palabra. Pero hermanos, la mayoría del supuesto cristianismo de hoy no lee la Biblia. Ignoran completamente. A lo sumo saben un par de pasajes conocidos, nada más. No saben nada. Y van a una iglesia y creen lo que sé que se les dice. Porque seguramente que está adelante estudió, porque es la autoridad, por esto, por lo otro. Y nunca paran a decir, ¿será cierto lo que dice? A ver, voy a ir a mi casa, voy a abrir mi Biblia y a ver, ¿será cierto que ese pasaje de verdad quiere decir eso? Suena bonito, suena bueno, suena coherente, pero ¿es verdad? ¿No es cierto? Y hay veces que hay que parar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar más de ese tema. Capaz no todas las enseñanzas, yo entiendo que capaz no tenemos el tiempo o toda cosa que diga, pero ante la duda uno debe parar y decir, ¿sabes qué? Voy a estudiar más de esto. Voy a profundizar, voy a ver de verdad qué dice la palabra de esto. Y esto nos va a mantener en libertad, nos va a llevar en el camino a la cual Dios quiere. Pero si no, al contrario, es muy fácil que yo les engañe. Sería muy fácil. Yo le podría decir lo que yo quiera y pudiera plantar la teoría que yo quiera y poder llevar la dirección que yo quiera. ¿No es cierto? Y no es lo correcto y es lo que muchos hoy en día hacen. Algunos por ignorancia, otras por tradición. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en esto de tradición, en ciertas iglesias de la rama de la línea donde yo vengo, ¿sí? Hacen cosas o han hecho cosas por tradición que no son bíblicas o no son correctas o son hasta dañinos por el avance del evangelio. Pero por tradición, porque nosotros siempre lo hemos hecho así, entonces hay que hacerlo así. Pero si la Biblia dice otra cosa, ¿no es cierto? Al final, ¿qué es la autoridad? ¿La tradición o la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que parar y decir, ¿sabes qué? Hay que analizar las cosas y hacer un autoanálisis y decir, ¿quiero agradar a Dios? ¿Quiero de verdad seguir a Dios? ¿O quiero hacer las cosas como yo quiero? Y muchas veces vamos a encontrar que sinceramente queremos hacer las cosas como uno quiere y no de verdad tiene un corazón para agradar a Dios. O quiere vivir en completa ignorancia y no quiere saber la verdad porque no le interesa. Y al fin y al cabo, hermanos, nosotros somos los que perdemos la recompensa por no seguir la verdad, por no conocer la verdad, por no aprender de la verdad, ¿sí? Número 5. El enemigo quiere que los creyentes vivan con temor e inseguridad. Quiere que las personas vivan con temor y inseguridad. Satanás, para el que es salvo, no puede quitarte la salvación. El que ya recibió a Cristo como Salvador, ya recibió, como vimos hace rato, ya recibió regalos, ya fue adoptado en la familia de Dios. Satanás no te puede quitar eso, pero sí te puede quitar el gozo. Sí te puede quitar el gozo. Sí te puede llenar de miedo. Sí te puede llevar lejos de Dios. Y volviendo al tema, como dije hace rato, de los pensamientos, de darle lugar, ¿verdad? De no pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Él va a trabajar muchos en las iglesias en esta área, mucho va a trabajar para que las personas vivan con cierto temor o con cierta inseguridad, en fin. Hay que robarnos el gozo, la paz, la libertad de vivir plenamente en Cristo, de vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Satanás quiere que dudemos de nuestra posición en Cristo, de quién somos en Cristo, ¿verdad? Como empezamos a hablar el domingo, ¿no es cierto?, en la serie acerca de somos hijos del Rey. Satanás quiere que tengamos dudas de esas cosas, que no le prestamos atención, que pensemos otras cosas contrarias. Quiere que vivamos en esclavitud o en miedo, que nos enfoquemos en nosotros mismos en vez de en Cristo que ya hizo todo, ¿sí?
Una iglesia insegura es una iglesia débil. Por eso el diablo trabaja tanto para confundir en este tema. En resumiendo, en cambio, cuando entendés que tu salvación es segura en Cristo, cuando entendemos esto, amas a Dios por gratitud, no por obligación, ¿sí? Es como yo usé el ejemplo hace un tiempo atrás, si alguien irá a pagar toda tu deuda, uno tiene cierta gratitud a esa persona, ¿no es cierto? Y uno siente un cierto deber de querer devolver de alguna forma algo, ¿verdad? Es lo mismo. Dios en la cruz pagó el precio por nosotros, pagó todo lo que debemos pagar. Y nosotros, haber recibido ese regalo, debemos de vuelta vivir en gratitud, hacer lo correcto en gratitud por lo mismo. Decir, ¿sabes qué? Ya hizo todo, yo no puedo ser necesariamente, no puedo ser perfecto, no puedo nunca cumplir toda la ley, no puedo hacer todo exactamente como Dios quiere, pero puedo ir en esa dirección por amor, por gratitud, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios quiere, que sea de nuestra voluntad, que provenga de nuestro corazón, no porque alguien esté por encima forzándonos, no porque alguien nos diga, ¿sabes que sí o sí tenés que hacer esto? Mira, el gobierno viene y a punta de pistola nos quita los impuestos. Quiera o no, nos va a quitar los impuestos. No tenemos opción. A mí no me gusta pagar impuestos, pero bueno, el gobierno viene y de una forma u otra tarde o temprano nos va a sacar los impuestos. No tenemos opción. Y uno capaz dice, pero yo no quiero dar, pero tú tienes que dar igual. Dios no quiere que nuestra relación con Él sea así, de obligación que nos fuerza. No, Él quiere que provenga de nuestro amor. Sería de tal forma que amemos tanto que digamos, ¿sabes qué? Yo haré lo que sea por ti, Dios. Haré lo que sea por ti. Debemos servir con alegría, no por obligación. Y descansar en su gracia, que nos levanta cuando nos caemos. Vivir con gozo, paz y confianza eterna. ¿Sí, hermanos? Sigue, el próximo sector es, ¿por qué muchas iglesias que enseñan que la salvación se puede perder son tan grandes, mientras que las que enseñan la salvación por gracia mediante la fe son pequeñas muchas veces? Es el próximo sección, no tenemos tiempo para comenzar, pero vamos a arrancar con eso la semana que viene, ¿sí? Dentro del mismo tema y vamos a seguir con esto. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hermano? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera agregar o alguna reflexión? Diga. Todo el tema del diablo, que él hace las cosas si uno le da permiso que haga, ¿cierto? Pues si uno vive en la palabra de Dios, orando todos los días y haciendo lo que tenga que hacer en la palabra de Dios, no le vamos a dar permiso al diablo que entonces que el diablo busca un lugarcito aquí en donde meterse. Pero mientras uno esté escondido en todos los momentos, le diría que no. Yo sé que él vino para matar, buscar y destruir, pero yo no le doy lugar en mi casa, ni en mi vida, ni en la vida de mi familia. Así como la palabra de Dios nos dice que debemos orar sin cesar, debemos poner toda la armadura y dar pelea, y Satanás no puede sobre nosotros. Pero Satanás puede porque nosotros no oramos, no ponemos la armadura, no leemos la palabra, con razón nos derrota. Y nos derrota en las tonteras, hermano. Nos derrota con las cosas que tan sencilla la vida. Entra con un pensamiento negativo. Y un pensamiento pequeño, hasta negativo, después te lleva. Mira, hermano, puede ser tan sencillo. Yo puedo decir algo que capaz te moleste. Te vas a casa y te pones a meditar. Y le das lugar. Y Satanás entra. Y esa pequeña tontera que capaz tendré que solo venir y hacerme una simple pregunta, pastor, ¿usted de verdad quiso decir esto? ¿Qué significa esto? Y aclarar y ya está. No empiezas a pensar. Y después menos te das cuenta, salís de la iglesia. No, yo no puedo hacer nada con esa iglesia, que esto, que el otro. Pero ¿qué pasó? Satanás empezó con un pequeño pensamiento, una pequeña mentira. Y después termina en un tremendo lío. ¿Y por qué nosotros le damos lugar? ¿Por qué? Porque no estamos
orando, no estamos teniendo comunión con Dios, no estamos en la palabra, ¿verdad? No estamos buscando hacer las cosas correctas. No sabemos discernir si los pensamientos son de Dios o son de Satanás, ¿verdad? Si el Espíritu Santo nos habla o si nuestra naturaleza pecaminosa está hablándonos. No sabemos discernir porque estamos tanto en la carne, en el mundo, tan lejos de Dios que no tenemos idea cuando Dios nos habla. Y obviamente nos derrotan, ¿sí, verdad? Por ejemplo, cuando usted dijo don, para nosotros, en español tenemos tres traducciones de don. Y uno ya quiere decir, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando, estamos en la iglesia, estamos en la Biblia, es un obsequio, una gracia. Sin embargo, tenemos otras cosas que significan. ¿Cuáles son? Dones, el primer don es de don. ¿Cómo está, Señor? El segundo en latín. Una y dos. Después tenemos el don de la gracia, dice, y el don del obsequio de la antigüedad que está en la palabra. Eso es. Lo mismo que el publicano, en realidad, ¡pam! Me eliminó. Y es cierto, que está hablando de lo público. El publicano sí, pero como a mí siempre que lee, quiere justo. Y es cierto, no es el momento de la cosa. Después comprendo y vuelvo a leer, y claro, está hablando de esta cosa, de esta posición, pero es cierto, busca para una entrada como para que la mente trabaje más. No sé si ella tiene para hablar de esto en otras clases, pero ¿qué diferencia hay en que mañana cuando estemos en la presencia de Dios? Aquella persona que se mantuvo firme desde la salvación, desde la salvación, y aquella persona que creció la salvación y al tiempo se apartó y vivió toda su vida apartado de Dios. No sé si tiene algo para hablar después o se puede preguntar ahora eso. Bueno, eso lo vimos con el pastor Guth, si se acuerdan, que hablando del reino y la recompensa en el reino milenial en especial. El que persevera, el que hace bien, el que hace las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, tiene recompensa. La recompensa puede ser de pequeña a grande, eso Dios mide y Dios sabe cómo mide. El que no, va a estar en el reino, va a estar con Dios, va a estar en el cielo, va a estar en el paraíso, pero no va a tener la recompensa. Entonces, yo presiento que va a haber un nivel de los que no tienen, de como casi de tristeza. ¿Por qué no? Yo tuve la oportunidad, me hablaron de esto, pero yo no quise. Y mira, el fulano de tal, recuerdo que él hacía tal, y mira cómo él tiene una mejor posición que yo. Y también en parte por eso la palabra dice que los primeros eran postreros, los postreros primeros. A veces los que andan acá, que parecen tener toda su vida en orden hermoso, van a hallar la vida eterna como unos trabajaron por la cosa de Dios y no van a tener nada. Y otros que capaz sacrificaron mucho por la causa de Cristo van a tener gran recompensa y van a poder disfrutarlo más. Ahora esa recompensa exactamente como Dios la da, Dios no nos dice. Nos da indicios de ello, de coronas, de posiciones, de gobernar con Cristo, pero exactamente no nos dice. No sé si más o menos contesto, pero sí vimos esto, si se recuerdan, con el pastor Guth, con él estuvo hablando de eso. Sí, nosotros abre la verdad otra ventana de otra cosa más profunda, más grande. Lo que hacemos hoy es para otra vida. Para que cree que hay otra vida, hermanos, hay otra vida. Esto es la preparación para la vida venidera. Algunos lo van a disfrutar con Cristo, lo van a recontra disfrutar porque van a reinar con Cristo. Otros solo van a disfrutar la presencia, ¿verdad?, de Cristo y de su reino. Y otros van a ir al Seol, van a ir al infierno y van a estar ausentes de la presencia de Dios y en tormento eterno por haber rechazado, ¿verdad?, el regalo que se les ofreció de la vida eterna. Entonces, hay esas opciones. Entonces, todos estamos, hoy es preparación para la próxima vida, en ese sentido, ¿sí? Y cuando nos pensamos en esto, a mí me pone una perspectiva de tratar, y siempre, hermano, yo siempre tengo que volver, porque yo soy igual que tú, soy igual que ustedes. Yo pienso en el hoy, pienso en mi comodidad hoy, pienso en lo que yo quiero hoy, y yo quiero esto. Y a veces tengo que parar más y decir, ¿sabes qué, Benjamín? No se trata tanto de hoy. Yo trabajo para después. Y sí quiero vivir cómodo, y sí me gusta tener cosas lindas, y sí me gusta tener experiencia y todo, y está bien, y si Dios me permite está bueno, pero más anhelo lo que puedo obtener en la próxima vida, más anhelo lo que podría capaz Dios darme en su reino, que vivir súper bien acá y dejar las cosas de Cristo por del lado. Porque, hermano, 1000 años es mucho más que unos capaz 70 años de vida acá, no sé, es mucho más. Así que yo prefiero vivir bien unos 1000 años que
que más o menos, ¿verdad? Que bien, muy bien 70. Así que sí, hermano. Diversas cosas más adelante voy a entrar más en profundidad en justamente eso, pero sí es cierto. Sí. Amén, hermano. Algo más antes de cerrar. Ya estamos en hora. Muy bien, hermano. Vamos a orar. Y me recuerdo de cómo hacíamos los estudios al comienzo de la iglesia. Bueno, eran mucho más, era 1 hora y media, a veces 2 horas, ¿verdad? Eran mucho más largos, pero eran similar. Ahora era muy lindo. Así que bueno, pero vamos a orar y vamos a ir cada uno a su casa. Padre Santo, Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el regalo de la vida eterna que nos ofreces como algo gratuito, algo que podamos recibir, obtener, y no hay forma de perderlo. Padre, te doy gracias por la introducción en cierta forma que pudimos ver hoy en la tarde este tema. Te ruego que nos ayudes a afirmarnos en esta área, de conocer bien lo que tu palabra enseña. Ayúdame en la próxima semana o par de semanas que tome, de poder abrir bien tu palabra y entrar más y explicar más detalles, más profundidad de este tema. Que no nos quede duda que está bien exactamente lo que tú quieres, Padre Santo, y no comernos la mentira del hombre de hoy que dice que uno tiene que trabajar, que tiene que esforzarse, que capaz mañana ya no lo tenemos, y todas estas cosas que no hacen bien y sinceramente hacen mucho daño. Padre, ayúdanos a poder entender bien y poner un buen cimiento en nuestros corazones, en nuestra mente, y poder también a llevar este mensaje capaz a alguien que conocemos, que está viviendo en otro contexto de vida, bajo otra creencia, y con todo el amor del Señor poder compartirle la verdad, y para que también puedan conocer y ser libres y ya no estar viviendo bajo la esclavitud del servicio a su religión, a su iglesia, sino de vivir bajo el amor y la gratitud a Jesucristo por lo que hizo en la cruz. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. No merecemos en nada, no merecemos estar acá hoy, ni siquiera en la oportunidad, Padre, de hablar contigo. Gracias por ello. Te ruego que nos ayudes a tener un buen descanso esta noche, un buen viaje a cada uno a su casa, y que mañana sea un día muy productivo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.